Ya se ve. Ok. Bueno, primero agradecer, Sender, al Colegio de Psicólogos por la valiosa iniciativa. Hoy celebramos el Día del Niño y pues no podemos quedarnos atrás en celebrar como es debido, ampliando y potenciando nuestras posibilidades para formarnos en atender y en suplir necesidades de los niños que tienen carencias y que han estado expuestos y expuestas a situaciones adversas a lo largo de su vida o desde temprana edad. Entonces, pues creo que es una muy bonita y una muy buena forma de responsabilizarnos y de partir como profesionales de lo que nos atañe, de lo que nos toca y pues de brindar y generar recursos en nuestro país para atender las necesidades que son prioritarias porque estamos hablando de infancia. Entonces, muy agradecida por la invitación. Como en algún momento decía Janet, realmente es utópico pensar que un tema tan apasionante, tan complejo, en algunos espacios tan árido también como es trauma complejo y disociación, pues puede abordarse en 30 minutos. Por eso, pues el nombre de una cercanía, porque es como un barniz, un pequeño acercamiento a este tema que es apasionante, es riquísimo y que algunas veces genera dudas, temores y pues que hay mitos también alrededor de entrarle de frente al tema como. Comenzamos. Después de unos cortos encuentros para jugar y conocernos en medio de juegos de pasillo, documentales de elefantes, crayolas, Bubu, que es un peluche de una foca inseparable desde su silla, gradualmente fuimos logrando estrechar lo que hasta hoy responde a un vínculo que tiene sus códigos, a un vínculo que responde y que tiene sus propios recuerdos, sus momentos de complicidad y la fuerza para alumbrar con ímpetu cualquier espacio oscuro o complejo por andar. La imagen que ven es en el consultorio. El consultorio pues se desarma como un Lego, siempre lo he dicho, y pues en algunos momentos y frente a la necesidad de niños con historia de trauma, un pequeño rincón del consultorio se convierte a solicitud del niño, en este caso de la niña, en una pequeña guarida, y en esa guarida es en donde se nos permite exponer, profundizar y ampliar alrededor de sus vivencias más perturbadoras y más traumáticas, siempre y en todo momento resguardada y acompañada de sus cómplices silenciosos, pero fuertes y potentes para ampliar sus recursos y además sobrellevar el dolor de trabajar el trauma emocional, que son los animales en este caso. Los que sobreviven a traumas pueden sentirse atrapados en lo que Johanna Silberg denomina ciclos repetidos de autolesión, ciclos igualmente de provocación y además respuestas o ciclos mediados por la autodestrucción. Cuando nosotros hablamos de trauma complejo, en ocasiones podemos encontrar referencias en donde hacen colación al trastorno por estrés postraumático complejo, al trauma del desarrollo, al trastorno traumático del desarrollo, trastorno por estrés extremo no especificado, trauma complejo. Como lo mencionó anteriormente nuestra expositora Van der Kolk y otros colaboradores plantean que a falta de opciones diagnósticas disponibles, las variadas manifestaciones, en este caso sintomáticas, de estos niños terminan siendo confundidas y relegadas a una serie de comorbilidades, como son en ocasiones el trastorno bipolar, el trastorno por déficit atencional, el trastorno de la conducta, ansiedad fóbica, trastorno reactivo del apego, y trastornos por ansiedad, de ansiedad por separación. Entonces, en ocasiones vamos a encontrar diagnósticos y pues referencias en donde se hace colación y está en nosotros, ¿verdad? El profundizar y el ampliar la historia, ¿verdad? De este niño, de esta niña, para descartar o confirmar en este caso si sus respuestas emocionales, no quisiera hablar de síntomas porque hoy no quiero hablar de patología, responden directamente a trauma complejo. Un niño con historia de trauma complejo no es patología, no es enfermedad mental. Y eso quisiera hoy dejarlo en firme y en claro. Redefinir el cómo se le ve a ese niño o a esa niña representa esa llave y ese anclaje para promover su curación, para promover en este caso los recursos y las potencialidades que podemos como terapeutas generar
desde un acompañamiento, ¿verdad?, sostenido, responsable y seguro para ese niño o para esa niña. Algunos autores les llaman supervivientes adaptativos, ¿verdad? En donde lo que se busca generar desde estas definiciones es no dejar de ver en ellos sus recursos y sus posibilidades, ¿verdad? En ocasiones hay en los profesionales una tendencia a patologizar y pues a no explorar o no profundizar o ir más allá, simplemente porque nos quedamos con etiqueta diagnóstica y porque desde ahí la teoría dice que desde ese diagnóstico las posibilidades son escasas o el pronóstico es poco alentador. Entonces no quisiera hablar el día de hoy de patología, voy a hablar de trauma complejo, entonces no tendríamos por qué hablar a profundidad de ninguna patología. Cuando hablamos de trauma complejo, estamos hablando de niños y de niñas con estados de ánimo contradictorios y cambiantes. Estamos hablando de niños y niñas que han crecido o que están expuestos o estuvieron expuestos a entornos que oscilaban entre un ambiente adecuado y seguro a un ambiente contradictorio, aterrador y hasta maltratador. Son niños y niñas que en ocasiones llegan a consulta o manifiestan que oyen voces, donde esas voces les ordenan atacar, o esas voces más bien les consuelan y reconfortan. Esos síntomas, y aquí sí hablo de síntomas, porque así es como se identifican y así es como los profesionales que refieren a otro profesional o cuando se presenta el caso o se deriva, se les llama síntomas. Estos síntomas o manifestaciones emocionales son elegidas como la única esperanza en este niño o en esta niña para sostenerse a flote en medios que son muy caóticos y en vidas cargadas de violencia, ¿verdad? Entonces es ese flotador de anclaje, esas respuestas emocionales es lo que me ayuda a lidiar con. Por supuesto que en presencia de traumas crónicos respondemos con síntomas aprendidos, porque estos síntomas aprendidos son el único confort para lidiar con un ambiente y con una realidad que es sumamente inestable y lastimadora. Por supuesto que en el centro pongo que no estamos hablando ni de niños bipolares ni tampoco de niños psicóticos. Sender, en algún momento te voy a hablar y hago alguna pausa, micropausa, como para tener certeza de que me escuchan y de que me veo en todo momento por las conexiones de internet, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Hablamos de exposición, ¿verdad? Hablamos de los niños y las niñas que están expuestos a qué situaciones o a qué tipo de circunstancias desde temprana edad o desde sus primeros inicios o hasta desde que están en la panza de su mamá. Ajá, porque hay memorias prenatales y ya hace un momento pues Janet hacía un comentario en relación a embarazos y a partos complejos, ¿verdad? En este caso estamos hablando de trauma del desarrollo, estamos hablando de niños que son testigos de violencia doméstica, estamos hablando de niños y niñas expuestos a negligencia, a violencia física, a abuso sexual. Como ven ustedes, es un compendio de situaciones y no cabría decir que son solo estas. Podríamos agregar hoy, lamentablemente, más situaciones como situaciones adversas, perturbadoras y traumáticas. Son disrupciones o alteraciones significativas en los cuidados básicos, ¿verdad? Producto de cambios repetidos en sus cuidadores primarios, separaciones constantes del cuidador primario, abusos emocionales igualmente severos y persistentes sostenidos por periodos importantes. La negligencia emocional y el maltrato emocional, según menciona Sandra Baita en su libro Rompecabezas, son dos formas de malos tratos que otros autores llaman traumas ocultos de la infancia, ¿verdad? Al final tal vez les voy a hacer colación a algunas lecturas para que pues mi intención es sembrar esa espinita y pues que busquen recursos y posibilidades para ampliar un tema tan apasionante, tan importante y tan complejo igualmente. Entonces les voy a facilitar algunas lecturas. ¿Cómo se manifiesta en los niños o niñas con trauma complejo? Ajá, ¿cómo identificamos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo lo leemos? Ajá, ¿cómo interpretamos esa respuesta que genera caos y que desestabiliza su ambiente cuando se manifiestan de esa manera? Hablamos de una desregulación afectiva y fisiológica.
en donde hay dificultades para modular, para controlar estados afectivos extremos. Entonces ahí vemos respuestas de miedo desproporcionadas, enojo intenso y muy violento, agresivo, vergüenza, berrinches prolongados, extremos igualmente, y hasta respuestas de inmovilización. No es hoy, pero sabemos que hay una ventana de tolerancia y que en la terapia tenemos que profundizar y tenemos que trabajar arduamente con los niños y las niñas en su ventana de tolerancia, en saber identificar cuando estamos en el margen superior izquierdo, en estado de hiperactivación, cuando estamos en estado de hipoactivación y cuándo y a través de qué recursos y qué estrategias que vamos aprendiendo durante el proceso terapéutico llegamos a una ventana de seguridad óptima, de estabilidad y de autorregulación. Eso es indispensable trabajar con estos niños y con estas niñas. Hablamos de alteraciones en las regulaciones de funciones corporales, en este caso el sueño, el apetito, el control de esfínteres, ¿verdad? El no reconocer si ya estoy lleno, si ya estoy con saciedad o si quiero seguir comiendo porque estoy en desintonía con mi cuerpo. No identifico, no leo las señales de mi cuerpo para interpretar que estoy lleno o que tengo hambre o que quiero ir al baño. Dificultades para describir emociones, para nombrarlas, para identificarlas. Hay una disociación de sensaciones, emociones y estados emocionales. Hay estados de despersonalización, desrealización, eso que siento, yo siento que no lo estoy viviendo, siento que no es mi cuerpo, es como otro pedacito mío que está diciendo que lo está haciendo, yo no lo hice, yo no me di cuenta. Igualmente, embotamiento afectivo, analgesia física y la dificultad para identificar, como decía anteriormente, las emociones. Hablamos de la regulación atencional y conductual, en donde hay preocupación por la amenaza, dificultades para percibirla, para anticiparla. Igual pueden haber estados de hipervigilancia, en donde estoy con mi sistema de alarma encendido, ¿verdad? Entonces yo muchas veces trabajo con los niños la metáfora de un castillo, en donde en el castillo se encienden las luces, y hablamos de bombillos chochos o bombillos dañados que avisan alarma, que avisan activación, que avisan y que encienden respuestas de hiperactivación, y aprendemos desde ahí a lograr estabilizar y conectar posteriormente con esa ventana de seguridad óptima, desde que en mi castillo personal se empiezan a encender indiscriminadamente luces de alarma en donde todo el tiempo percibo amenaza. Hay alteraciones hacia poder protegerse, ¿verdad? Hay conductas de riesgo, búsqueda de emociones intensas o violentas. Hay descontrol, hay respuestas impulsivas, ¿verdad? Entonces encontramos respuestas de lastimarnos, respuestas de lastimar a otras personas igualmente, desde estados de furia y desde estados emocionales muy intensos. Dificultades para comprender reglas, para seguirlas, para planificar conductas, para anticiparlas igualmente y por tanto pues no anticipan de ahí las consecuencias que se desprenden de esas conductas. En este caso, ya que la interpretación de las señales de peligro y seguridad son inapropiadas, ¿verdad? Y son inapropiadas por razones obvias, porque desde muy temprana edad estuve expuesto, ¿verdad?, a ambientes amenazantes, totalmente inseguros, impropios, que no me dotaron de respuestas de regulación, de confort, de seguridad y de tranquilidad. Igualmente, dentro de la regulación atencional y conductual, esfuerzos desajustados de autocalma, por otro lado, respuestas de autoagresión, cortarse, golpearse la cabeza, quemarse, darse pellizcos, incapacidad para iniciar o mantener, en este caso, una conducta dirigida o un objetivo, curiosidad disminuida, dificultades para planificar o completar tareas. Entonces se imaginarán que hay muchas quejas en los ambientes académicos y en la casa porque no se concentran, porque traen trabajos incompletos y pues entonces ahí nos encontramos niños, como decíamos al inicio, hace unos minutos, con un diagnóstico por trastorno por déficit atencional, por ejemplo. Hablamos de la desregulación de sí mismo y a nivel de sus relaciones interpersonales, en donde hay un deterioro hacia el sentido de identidad personal,
y a nivel de sus relaciones, lo cual es entendible, ¿verdad? Porque si yo me construyo en edades tempranas a partir de lo que mis figuras primarias me dan, y pues estoy hablando de que hay carencias significativas, ¿verdad? Y sostenidas, prolongadas, en donde hay maltrato, en donde hay abuso, pues por supuesto que ese sentido de identidad propia, se va a ver coartado y se va a ver alterado. Hay una preocupación intensa por sus cuidadores, su seguridad e impulsos por velar de ellos. Hace unas semanas, trabajando con un niño de 9 años, se hacía un puño en el sillón y lloraba y se lamentaba y solamente se quejaba diciendo que solo él podía lograr que su mamá perdonara a su papá y que volvieran a ser una familia, que él sabía que su mamá padece de un trastorno de personalidad, y pues por supuesto que es una mamá que arrastra una historia de trauma complejo, y pues de ahí sus respuestas violentas, impulsivas y agresivas frente a él y frente a su padre. Entonces él se lamentaba y hacía referencia a que él era la única persona que podía cuidar de su mamá, hacer que cambiara, y que él podía intentar cada vez que tenía una crisis tranquilizarla, para que la situación entre papá y mamá no llegue a donde ya llegó. Hay un odio hacia sí mismo, hay rechazo, hay devaluación, hay una sensación de ser defectuoso o defectuosa, hay desconfianza extrema y persistente que repercute, por supuesto, en sí mismo y en sus relaciones interpersonales. Hay respuestas de agresión física y verbal con grupo de pares o en sus relaciones, falta de empatía igualmente. Hay una intolerancia hacia las respuestas de estrés de otros niños o de sus pares, ¿verdad? Una intolerancia sostenida, desproporcionada hacia esas respuestas. Intentos inapropiados y excesivos o promiscuos de mantener contacto íntimo, ¿verdad? O de acercarse, o de hacer colación, o de traer una y otra vez temas vinculados a lo que es intimidad, sexualidad. Estamos hablando de niños, lo cual es una lucecita para atender y para prestar especial atención. Dependencia excesiva, ¿verdad? Buscando seguridad, buscando resguardo, buscando contacto, ¿verdad? En ocasiones físico de forma inapropiada. Sandra Baita agrega que si los mensajes sobre mí, ¿verdad? Han sido siempre de responsabilidad propia por los malos tratos que se recibieron o por la atención, en este caso no recibida a lo largo del desarrollo, si he sido culpable, como lo dice este niño, de la ruptura de la familia, del enojo de papá, de la crisis de mamá, de la tristeza o la enfermedad de mamá, y quién sabe de cuántas cosas más puede culpabilizarse un niño, y todos lo sabemos. ¿Qué tengo de bueno para ofrecer a los demás? O sea, si de ahí partimos, ¿qué tengo yo para ofrecer a un mundo cuando ya he sido culpable de tantas cosas a muy corta edad? Creo que aquí me adelanté, ok. Los malos tratos y el abandono crónico en la infancia comprometen el desarrollo de los vínculos afectivos seguros. Cuando las personas que representan figuras de los vínculos afectivos, las figuras de los vínculos afectivos primarios son la fuente de amenaza en la vida, los sistemas de acción no solo están desregulados, sino que además pueden competir y desorganizarse entre sí. Un día esto me lo decía un chico, es que si mi papá ya intentó hacer conmigo lo que hizo, por supuesto que ya él no vive con su papá, él está dentro de una alternativa de protección del PANI. Si mi papá ya quiso hacer conmigo lo que hizo, ¿qué puedo esperar yo de las demás personas? Y entonces ahí es donde nuestro trabajo, ¿verdad? Inicia, ¿verdad? Los cimientos parten de ese vínculo y de ese contacto inicial y de ese vínculo que logramos estrechar y cultivar en términos terapéuticos. Siempre lo he dicho en algunas ponencias y en otras ocasiones, cuando trabajamos trauma, una de las fuentes vitales y de las piezas vitales para trabajar, para ver resultados, para obtener resultados que se van a traducir en posibilidades y en recursos para estos niños y estas niñas es establecer un vínculo terapéutico seguro. Aquellos terapeutas que tengan y que sostengan temores de vincularse con sus pacientes con historia de trauma complejo,
pues es importante abordarlos, trabajarlos, trabajarse terapéuticamente, porque estos niños y estas niñas necesitan partir de un vínculo seguro, confortable, que además les moldee respuestas de autorregulación, de corregulación, que nunca antes habían identificado y que nunca antes sus figuras próximas de apego, que no lo fueron, les mostraron o les enseñaron. Sender, me escucho y me veo. Perfectamente todo, Verónica. Ok. Los sistemas de acción defensivos y de la vida cotidiana serán los que en un contexto de estrés extremo que reduce la capacidad integradora fallarán primero de la forma más rápida, ¿verdad? Es lo primero, es nuestro sistema que es sabio por sí solo, por más pequeñitos que seamos, nuestro sistema sabio va a buscar en este caso resguardarse y esa falla responde a un resguardo y a una protección. Estamos hablando de respuestas automáticas, llaman algunos autores como Silberg, en donde hay manifestaciones de huida o de retirada, hay manifestaciones de rabia intensa, ¿verdad? Desproporcionada, y hay también respuestas o manifestaciones regresivas. Entonces de ahí encontramos, por ejemplo, estos niños que comienzan a hacerse popó nuevamente en los pantalones, que comienzan a orinarse o que comienzan a sostener respuestas emocionales no acordes a la edad y pues muy claras y muy francas en relación a que es una conducta regresiva. ¿Con qué fin? ¿Verdad? Si lo vemos en el cono, ¿verdad? Con el fin de evitar implicación emocional. Y pues por supuesto que esto se va a presentar frente a estresores detonantes o desencadenantes que de una forma u otra podrían ellos de forma automática, porque recordemos que las memorias traumáticas son atemporales, entonces aunque mi trauma haya sido hace algunos meses, hace algunos años, pues yo reexperimento, vivo en mi cuerpo lo que viví en ese momento hoy como si nuevamente estuviera pasando. Entonces, para yo evitar la implicación emocional, estas respuestas se manifiestan, o retiro, ¿verdad? O me retiro, o me desconecto, o me enojo de forma desproporcionada, o manifiesto y reporto en este caso una conducta altamente regresiva. Viene acá la amnesia de los episodios recientes, en donde han aprendido a que recordar la realidad de su propia respuesta o conducta y la de otros puede desencadenar mucha perturbación, mucha ansiedad, ansiedad que es muy desorganizante e intensa, misma que son incapaces de calmar, incapaces de regular, de modular. Entonces, es como ese intento, algunos autores hablan que es ese intento de olvidarme de recordar. Porque el recordar ya sabemos qué provoca en mi sistema. Conforme las señales de estrés recuerdan el trauma original en el cerebro del niño, aumentan las respuestas de hiperactivación que con el tiempo pueden ser un rasgo permanente, sostenido. Entonces nos encontramos niños como si nosotros pensáramos que, bueno, que anda en un estado de hiperactivación constantemente, pega gritos, tiene respuestas emocionales desproporcionadas, ¿verdad? Cuando hay alegría, cuando hay tristeza, tiene respuestas violentas, constantes y hacia cualquier persona, sea niño, sea adulto. Hay ansiedad, impulsividad, vienen los trastornos del sueño a manifestarse, respuestas taquicárdicas igualmente, y eso responde a una hiperactivación crónica. Se habla de alteraciones tanto a nivel de composición de química como en su estructura a nivel cerebral, lo cual justifica alteraciones a nivel de desconexión, ¿verdad? Ese desconectarme, ese apagarme, ese congelarme, y pues también alteraciones a nivel de desregulación. Por supuesto que nos quedan por ahí de 10 minutos, estoy bien. Por supuesto que pretender que en 10 minutos vamos a profundizar en la disociación, pues sería muy iluso, muy poco profesional y muy ingenuo de mi parte, ¿verdad? El tema es amplio y es maravilloso. La disociación es una herramienta de utilidad para sobrevivir y mantenerse a flote y no es un síntoma de disfunción severa. Cuando hablamos de trauma complejo, la disociación no es un síntoma de disfunción severa. Eso es muy importante. Los pacientes disocian como forma de escape de las emociones
que les resultan intolerables, vinculadas con esa memoria traumática, por algún tipo de asociación o de conexión, ¿verdad? En este caso, un detonante, un estresor, un desencadenante, hace que el paciente disocie, ¿verdad? Porque hay algún tipo de vinculación, ¿verdad? De conexión con esa memoria traumática. Hay diferentes posturas de teóricos y de estudiosos, de grandes maestros, ¿verdad? Que han profundizado en la disociación, en este caso en la disociación infantil, en donde hay un grupo que habla de las experiencias que van de lo normal a lo patológico, ¿verdad? Ellos mismos mencionan que hay disociación, la disociación también igualmente puede ser el centro de una traumatización. Hay otros aportes desde la teoría del apego versus apego desorganizado, y pues por supuesto que muchos conoceremos y conocen la teoría de la disociación estructural de Van der Haar y colaboradores, ¿verdad? Hoy por hoy no existen criterios diagnósticos en el DSM para los trastornos disociativos en la infancia. Sin embargo, el CIE-10 incluye a los trastornos disociativos transitorios, ¿verdad? De ocurrencia en infancia y en la adolescencia. Entonces son un poco las posturas y las líneas de estudio que hoy se sostienen alrededor de la disociación y pues algunos aportes vinculados a lo que es disociación infantil. Este dibujo que pueden ver en pantalla, ¿verdad? Y así parto de algunas definiciones de disociación, ¿verdad? Es una misma niña, ¿verdad? Curiosamente, las que están pintadas en azules son sus partes o sus estados acá arriba, que se ven muy poco, porque la imagen por el tono del lápiz no se permite. Las azules, curiosamente, son las partes que manifiestan proliferación de respuestas emocionales intensas al calor de conectar y de hacer vinculación con la memoria traumática. Entonces acá hay llanto, ahí es donde conecta con su historia, con incidentes críticos y adversos que ha experimentado desde corta edad. Acá abajo igualmente está pues lesiones físicas producto de incidentes adversos que sobrellevó y a los cuales sobrevivió, ¿verdad? Aquí, pues, en algún momento cuando es capaz de huir, de resguardarse y de sobrevivir. Y por otro lado están sus otras partes en donde están jugando y se están divirtiendo y se está tirando de un tobogán igualmente, ¿verdad? Esa es la forma en la que ella en algún momento explica qué fue lo que le estaba ocurriendo y qué fue lo que pasó cuando estaba en un play jugando y empezó a recordar cosas que ha vivido, ¿verdad? Hay un desencadenante, hay un detonante, y acá arriba fue cuando se sentó, ¿verdad? En los play hay como una torrecita, y pues dio paso a dejar salir y manifestar pues todo el dolor propio de las experiencias que ha venido enfrentando. Disociación, según Silberg, que les recomiendo mucho el libro El niño superviviente, el último libro de Silberg, es la activación automática de patrones de acciones, pensamientos, percepción, identidad o relación, guiones mentales afectivos que están sobreaprendidos y sirven de respuestas evitadoras condicionadas ante la activación afectiva que se asocia en este caso con señales traumáticas. Cuando trabajamos con trauma complejo, los intereses, los hobbies y las preferencias de los niños y los adolescentes igualmente son herramientas esenciales tanto para sanar como para instalar recursos que servirán a corto y a largo plazo para responder ya sea manifestaciones propias de la hiperactivación o de la hipoactivación. Esta imagen que ven es un funeral, ¿verdad? Lo que está debajo de los lápices, pues, tiene que ver con un miembro de la familia fallecido. Y pues es el ritual de despedida, siempre, por supuesto que acompañados de los animales, que en este caso son recursos escogidos por la niña directamente, ¿verdad? Una niña de 6 años, capaces de brindar soporte, seguridad, para transitar en medio de lo que es muy doloroso, que es despedir en este caso a su madre. Este es una línea de blancos o de experiencias, ¿verdad? A trabajar, en este caso desde la terapia MDR, pero sabemos que se pueden abordar desde otras líneas y modelos, en donde pues Brutus es un chico con una historia de trauma complejo. El nombre de Brutus responde, no es ofensivo ni va en esa línea,
aquel en algún momento solicitó que del proceso se desprendiera y se generara un recurso que fuera un osito, ¿verdad? Que él ocupaba un osito, entonces se le brindó ese recurso y el osito en su etiqueta tenía un nombre y el osito se llamaba Brutus. Entonces, pues el osito pues se sigue llamando Brutus y pues yo hago referencia a él por protección como Brutus. Estas son una serie de elementos y de vivencias que él ha experimentado cuando le pegaba a mi madrastra, en este caso papá, que la psicóloga me haya engañado, cuando asistió a terapia en otro lugar y pues que la psicóloga, no sé, hizo un ritual de despedida de su mamá en un cementerio en donde mamá, pues tiempo después nos dimos cuenta que no estaba ahí enterrada. Cuando mi papá insultaba al abuelo, nadie lo haya apoyado para estudiar, portarme mal en los albergues, para que no me aceptaran. Y pues hago acá énfasis, ¿verdad? Cuando mi papá intentó matarme y no haber conocido a mi mamá, en este caso porque papá, según se dice, pues fue quien la asesinó en su presencia. Entonces aquí estamos hablando de una consecutiva, ¿verdad? Línea de experiencias traumáticas perturbadoras, que deben ser atendidas. Es un chico que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar, ¿verdad? Y pues por supuesto que con esta historia, más allá del diagnóstico y respetando los diagnósticos, me tengo que centrar en el abordaje de su historia y del trauma emocional. Él en algún momento, es como que estoy en una esquina de la habitación, esto estamos trabajando, sentirme lejos como queriendo ayudarlo, está refiriéndose a su papá. Siento que mi corazón se acelera, me siento vacío y que voy flotando. Entonces ahí yo intervengo. ¿Qué necesitas que haga en este momento? ¿Verdad? Entonces él me dice que él quiere sostener sus ojos cerrados. Entonces yo ahí me aproximo de una forma gentil, ¿verdad? Firme, pero gentil, y le pido permiso, ¿me darías permiso de acercarte a la caja de texturas? Mientras poco a poco comienzas a encontró Alejandro la llave. No. Creo que hay sonido, ¿verdad, Sender? Sí, ya lo apagué, perdón. Gracias. Y comienzas a notar lo que hay en ella, sintiéndolo en tus manos, ¿verdad? Justamente para comenzar a enraizar, a conectar. Eso es solamente un ejemplo. Reconocimiento de pacientes con trauma complejo, dificultades para describir la relación con sus padres, dificultad para recordar eventos de su infancia que busquen justificar una infancia feliz, idealización o devaluación de las relaciones tempranas, falta de conciencia de las respuestas emocionales y fisiológicas. De eso lo hablamos un poquitito antes. Quiero llegar a una parte porque estoy en 29 minutos. Las precauciones al tomar la historia clínica del paciente con trauma complejo es muy importante, ¿verdad? Nuestros pacientes llegan y tocan a nuestras puertas y no sabemos cuando abrimos esa cajita, porque es como abrir una cajita, un baulito, ¿qué vamos a encontrar? ¿Verdad? Y cuán formados o cuánta experiencia tenemos en el abordaje del trauma complejo. Hay que tener precauciones y hay que tener cautela, ¿verdad? No se trata de explorar, no se trata de preguntar por preguntar, no se trata de abrir, ¿verdad? Porque es de cuidado y tenemos que ser cautelosos a la hora de explorar y de dejar a estos niños o a estos adolescentes con esa información a flor de piel, más cuando no tienen un ambiente que los contenga. Las sesiones deben estructurarse y ajustarse al ritmo de cada niño o niña, previniendo que sean lo menos disparadoras de memorias traumáticas. Esto es sumamente importante. Entonces, ahí a veces los papás o los mismos niños se avientan a dar información, entonces ahí vamos despacio y hacemos ciertas redefiniciones alrededor de la información que hoy voy a recopilar y la información que gradualmente vamos nosotros a juntar conjuntamente, sin exponer a primeras a ese niño o a esa niña. Se hace necesario informar al paciente que es él o ella misma quien está en control con la cantidad de información que brinda inicialmente. ¿Verdad? Uno siempre dice, por los pacientes usualmente es que no sé cómo por dónde comenzar, y eso lo dicen grandes y pequeños. Por donde les sea más fácil, que ya tomarse el ratito y estar acá a primeras sin conocernos es complejo. ¿Por dónde se siente más seguro y más tranquilo para comenzar? Adecuando siempre el lenguaje, ¿verdad? A la edad y a la etapa de desarrollo de la persona que tenemos enfrente. Sabemos que cuando llegamos a trabajar con esta población, es trabajar desde recordar lo que ocurrió, en donde de una forma u otra tenemos que generar posibilidades para confiar en los cuidadores,
¿verdad? En sus nuevos cuidadores, ajá, o en trabajar con estos padres para hacer redefiniciones y para sanarlos igualmente. Distinguir el pasado del presente se vuelve un recurso vital y es una pieza crucial en el proceso, que se distinga el pasado del presente. Cuando se manifiesta, ¿verdad? De pronto una vocecita que viene del pasado, ajá, y cuando estoy en presente. Y de ahí, pues, nuestras respuestas y nuestros recursos para regular emociones. Nuestro consultorio es su espacio o nuestro hábitat es en el cual vamos a buscar conectarnos con recursos propios, porque independientemente de su historia, cualquier niño o niño cuenta y viene con recursos propios. Ese entrar y salir se vuelve, yo lo llamo así, se vuelve entrar como en una danza amigable, pero al mismo tiempo comprometida y estructurada, ya que al desplazarse las defensas y las resistencias para ahondar en lo necesario para sanar, debe ejercerse cierta presión, para así continuar reprocesando información y por ende abriendo paso a la sanación. Cuando hablo de debe ejercerse cierta presión, eso puede resultarles y resonarles lastimador, tan lastimador como muchas cosas que vivieron, pero en miras y en aras, ¿verdad?, de abrir paso a potenciar recursos y a lograr la sanación. Hasta aquí, agradecida con el tiempo. Ahí pues estuvimos como en 33 minutos, yo creo, Sender, si no fue un poquito más, 35 tal vez. Agradecida por el espacio. Los invito a todos a seguir al Centro Costarricense de Psicotraumatología en las páginas de Instagram, en las páginas del Facebook, en nuestro canal de YouTube, Psicotrauma CR. Ahorita en el chat nada más les voy a agregar el nombre de los libros que mencioné y les voy a copiar 2 enlaces de una campaña que iniciamos antier, que se llama Hoy es Tiempo y busca ser un recurso, ¿verdad?, para familias y para niños, justamente en momentos como los que hoy sobrellevamos y vivimos, un recurso en donde desde la conexión, desde la sintonía, seamos contenedores, seamos acompañantes, ¿verdad? Y donde brindemos algún tipo de estrategia sin que se desprendan gastos o recursos económicos que en este momento no se disponen, sino desde la conexión emocional, desde el respeto y desde y hacia la comunidad en el hogar. Sender, muchas gracias, muy agradecida y como siempre estoy para servirles.